Emprender ya es bastante. No dejes que las boletas y facturas te sumen más estrés. Con Facturados es rápido, claro y sin enredos. Respira, confía y entra a facturados.cl. Sigues en El Inversor Serial, donde aprender a invertir es el primer paso para generar verdadera riqueza. En UCB Radio. Están bienvenidos a un nuevo capítulo de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. El programa donde hablamos sobre inversiones, educación financiera y emprendimiento. Porque una buena educación financiera te puede llevar a realizar buenas inversiones. Una buena inversión te puede llegar a generar los suficientes créditos para poder financiar tu anhelado emprendimiento. Aquí tenemos un emprendimiento, así que ya vamos a estar muy claros con lo que es emprender. Y bueno, un buen emprendimiento te puede dar buenos resultados. Y con una buena educación financiera, esos buenos resultados los vas a saber invertir de mejor forma y de esa manera comenzar el camino hacia la riqueza de verdad. Esto es El Inversor Serial y comenzamos con este capítulo, para lo cual quiero presentar a este tremendo invitado, don Leopoldo Ganderats, fundador de Ganderats Charcutería. Leopoldo, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy bien, muchas gracias primero que todo por la invitación. Aquí espero contarles un poquito de lo que hacemos nosotros. Sí, es una maravilla. Yo debo reconocer que soy un fan de esta charcutería. De verdad, soy un cliente más que frecuente, yo creo. Pero de hecho, tengo que contar por qué llegué a conocer tu emprendimiento, que es una historia ahí bastante divertida. Pero bueno, Leopoldo, en este programa nosotros hablamos de, obviamente, el emprendimiento, que cómo se logra, los desafíos que conlleva, también temas de inversiones, porque hay que invertir, obviamente, para desarrollar un emprendimiento, y también toco la educación financiera, porque muchas veces uno no tuvo conocimiento o la educación necesaria para poder desarrollar las cosas bien, y a lo mejor es ese camino a hacerlo un poquito más corto y no tropezarse tanto. Así que eso, Leopoldo, cuéntame un poco. Sí. El nombre, bueno, obviamente viene de tu apellido. Exacto, sí. Ganderats Charcutería Artesanal. ¿Qué significa primero charcutería? Bueno, charcutería podría usarse como un sinónimo de fiambrería o cecinas en el fondo. Perfecto. Yo diría que es un concepto un poquito más amplio, porque engloba todo lo que son los productos como cecinas, embutidos. Eso es charcutería. Y bueno, y viene del francés de charcutier. Charcutier, perfecto. Que es el cocinero, más que el cocinero, sino que el carnicero que se especializó en realizar este tipo de productos. Mira, de ahí viene el término charcutier. Charcutier tratier. Así se llama en realidad el término francés. Mira. Castellanizado en charcutería. Charcutería. Sí. Bueno, ya sabemos un nuevo término, porque la verdad, hasta este minuto no tenía idea de qué significaba charcutería. Sí. O sea, hablamos de fiambrería, cosas así, pero no sabía que venía de esa terminología francesa. De hecho, súper interesante. La palabra viene el que corta la carne. ¿Eso significa así como de forma literal? Esa es la traducción literal. Charcutier, sí, el que corta la carne. Sí. Obviamente después deriva en el concepto, pero eso es el literal el significado. Sí. Claro, perfecto. Oye, Leopoldo, primero quiero saludar a nuestro equipo, a Dieguito ahí que está en las cámaras, que va a hacer que esto se vea muy bien y se va a ver muy apetitoso también, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a hacer unas muestras de lo que estamos enfocando y con lo que nos vamos a enfrentar. Por supuesto. Una delicia. Saludo también a don Renato, el hombre de las perillas, que hace que nos escuchemos muy bien, y a mi amigo personal Rafael Manso, que por ahí anda dando una vuelta, como siempre, ahí rondando los alrededores, haciendo que todo salga bien. Leopoldo, entonces tenemos ya el origen, viene obviamente de tu apellido. Quiero aprovechar ya que sabemos de dónde viene charcutería, ¿de qué origen es Ganderats? El origen de mi apellido es francés, pero no suena tan francés porque es vasco francés en realidad. Vasco francés. Sí, es de la provincia vasca francesa. Y bueno, ese es el origen de mi familia. En el fondo, somos una familia nomás en Chile, así que no somos muchos. Por eso no es tan conocido el apellido. Y bueno, la verdad elegimos, no fue algo de como al tiro que elegimos esta marca. Necesitábamos una marca y nos habíamos ganado un proyecto de Cercotec. Perfecto. Que es bien interesante eso para explicarle a los... Sí, a ver, vamos
vamos a hacer algo. En esta primera parte o primer bloque, vamos a hablar exactamente del origen de Gandarat. En el segundo vamos a hablar de los pormenores de lo que significa invertir para esto, de la educación financiera, y todo eso lo vamos a mezclar un poco con la filosofía del programa. Pero primero vamos a hablar del emprendimiento. Entonces, efectivamente, cuéntanos cómo comenzó, a qué año remontamos. Mira, esto partió formalmente hace 7 años atrás, aproximadamente. Pero la verdad yo comencé hace unos más de 15 años, yo creo. Pero comencé elaborando para mí. En el fondo, no encontraba lo que yo quería en el mercado. Me encontraba que no eran de buena calidad, no eran tan sanos como lo que yo quería. Entonces empecé a elaborar para mí. Y de forma muy orgánica, muy natural, mis amigos empezaron a conocer los productos, ellos me empezaron a encargar. Y así se fue creando como el negocio, pero de forma muy natural. De hecho, no tenía máquinas, no tenía nada. Encontré una máquina moledora en la casa de mi abuelo, de esa. Con lo que encontraste partiste. Con la que hacían el pastel de choclo. Ya, porque no la usaban para moler carne. Claro. Y con eso partí. Y bueno, gracias a un amigo que le mando un saludo a Pablo Verdejo, él trabajaba en Cercotec y me instó, me dijo, oye, pero hay un capital semilla. Claro. Yo no tenía idea, si yo no estaba específicamente buscando un negocio. En el fondo yo tenía mi pega aparte, bueno, mi profesión aparte, nada que ver. Claro. Y postulé y nos ganamos el fondo. Y ahí con eso compré algunas maquinitas, construí algunas cosas y enlazo con lo que te contaba del nombre. Teníamos fechas, porque el Cercotec te pone fechas, es como una planificación. Teníamos que ponerle el nombre y no encontraba el nombre. Mira. Y los diseñadores que trabajaban conmigo en ese minuto me dijeron, oye, pero ponle tu apellido que no es tan común y ya. Exacto. Dale. Bueno, ya, ok. Y ahí le pusimos el nombre. Por eso quedó el nombre. Pero y era un requisito justamente para el tema de Cercotec. Exacto, porque en el semilla está pensado para la gente que viene con un negocio, entre comillas, informal. O sea, informal, digamos, no está formalizado. Y la idea es que se formalicen y empiece ya a ser un negocio con todas las de la ley, digamos. Perfecto, sí. Que fue lo que hicimos nosotros. Aunque, te repito, yo en ese minuto me formalicé y todo, pero todavía yo tenía mi trabajo en otra cosa. Estaba parado un poco mi emprendimiento. ¿Qué hacía Leopoldo antes de dedicarse a este emprendimiento? Mira, yo soy de profesión, soy licenciado en historia. Profe de historia, mira. Así que... ¿Y en esa época estáis trabajando como profe en un colegio? No, porque nunca saqué la pedagogía, yo soy licenciado. Ah, ya, perfecto. Entonces, como bueno, en algún minuto pretendía hacer el magíster y tirarme como por el área de la investigación. Y al final, como estudié historia, trabajé en muchas cosas, porque lamentablemente no hay mucho campo, ¿cachai? Como para ese tipo de carreras más humanistas. Entonces, lo último que estaba haciendo antes de la charcutería, igual estaba un poco ligado con el tema de la gastronomía, porque trabajaba en una empresa conocida de vino. Entonces, viendo la distribución de vino y todo ese... Vino y licores como premium. Ok. Entonces algo tenía de vinculación. Siempre estuve un poco vinculado con el tema gastronómico. Bueno, además porque me gusta también comer. Me gusta comer bien. Y comer rico, sí. Claro. Está claro sí. eso. Mira, así que bueno, eso, Leopoldo se dedica a eso y ahora ya entrando al tema, se funda Ganderats, ya como más formalizado, como dices tú, eso como hace 7 años atrás. Exacto. Que ahí vendría siendo cuando... entre comillas, ahí está la vinculación con tu familia, ¿no? Sí, no de hecho, mira, vamos a aprovechar que aquí justamente me están escribiendo, le vamos a mandar un saludo a mi cuñada, a Marlene, que justamente por ella fue que yo llegué a conocer este maravilloso emprendimiento. Y de verdad sigo que maravilloso emprendimiento porque de verdad es un lujo, es un placer comer ¿cómo se dice? Esta charcutería, de verdad es espectacular. De hecho, ella me contaba, porque hablaba esta mañana que me decía, recuerda cómo fue. Y ella estuvo en una feria en Limache, en una casa moral, algo así, me dijo que por ahí estaban. Sí, exactamente. Y ahí había un cabro haciendo charcutería que tenía las prietas y que no comían prietas, no. Y dice que cuando probó, era un sabor increíble este tema de las prietas. Y bueno, y comió mi suegra también. Y hay otro tema súper importante, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando tienen temas de enfermedades alérgenas, ¿no es cierto? Alimentarios. Claro, alimentarias. Y mi suegra tiene, ¿cómo se dice? Es celíaca, tiene resistencia al tema del gluten, ¿no es cierto?
Entonces, justamente preguntando, y tú dices que no tienen gluten estos. Claro, esa es una de las cosas, eh, de los valores que tiene nuestra marca, es que no tienen gluten, no tienen soya, son libres de lactosa también. Perfecto. Entonces, tengo muchos clientes que tienen alergias alimentarias, como tú decías, bueno, como tu suegra, Claro. que compran nuestros productos, pues, porque no les caen mal, entonces... No, y es un hecho, porque, Sí. porque en el caso de ella, por ejemplo, es muy agudo lo que tiene, entonces nada. Con otras cosas leve ya le afecta, esto es nada. Entonces, doy fe que es 100% sin gluten. Y, estos teos. y en particular lo que decías con las prietas, eso me gusta mucho, que yo participo en hartos eventos donde tengo una interacción directa con el público, o sea, Claro. con mis clientes. Entonces, me pueden decir al tiro, está malo, está rico, ¿me entendí? Y las prietas es un producto que hay mucha gente que no come, es como de amor y odio, ¿no? Yo creo que es un gusto, en mi caso es un gusto adquirido. Bueno, probablemente, sí. Entonces hay mucha gente que me dice, no quiero, no como prietas. Yo le insisto un poquito, pero pruébala, atrévete, porque no todas las prietas son iguales. Entonces la prueban Exactamente. y me encanta cuando, uy, pero esta prieta es distinta. Entonces yo tengo unos conversos, les digo yo, ¿cachai? Que no comían prieta, pero comen mis prietas. No, y de verdad es así. De hecho, yo no comía prietas cuando chico, pero ¿por qué digo que es un gusto adquirido? Porque no probé a lo mejor una buena preparación de prieta, y las prietas que son industrializadas, digamos que no tienen nada que ver con esta artesanal. Probé también las famosas, estas que son las argentinas, Morcilla. la morcilla. Probé distintos tipos de distintas marcas y la verdad que nunca logré encontrarle el gusto. Y no comía prietas, te lo digo verdad. Mi cuñada te conoce ahí en la feria, y esto tiene que haber sido por ahí el 2018-19, y Yo creo después que estaba partiendo, sí, estaba ahí sí, partiendo. sí. Y entramos a pandemia. Sí. Y ahí yo me acuerdo que en pandemia fue cuando, la verdad, yo soy un parrillero empedernido, me encanta la parrilla, los asados, y me gusta preparar y hacer nuevas preparaciones, me gusta mucho. Y llega mi cuñada y dice, oye, pero pidámosle a Ganderat, porque en ese minuto tú también empezaste a hacer los despachos a domicilio porque no se Sí. podía ir a comprar a ningún lado, de La hecho. verdad que la pandemia, más allá de lo malo que fue en un ámbito Exacto. humano, Ujú. laboralmente para mí no fue malo, porque toda la gente, como tú dices, bueno, encerrado, yo mismo también lo sentía, no podía salir, ¿qué hacemos? Hagamos un asado. Yo hacía asado en el patio de adelante, en el patio de atrás, como para ir cambiando, ¿cachai? Entonces a mí me fue muy bien, porque la gente me pedía muchas cosas, y yo, obviamente como empresa de alimentos, tenía autorización para moverme sin Exacto, problema. podías ir a hacer el despacho. Yo me acuerdo que Exacto. llegaba el cartuchito Exacto, ahí, exacto. con las cositas bien ordenadas, siempre bien sellado al vacío, con tu resolución sanitaria y todo, siempre Exacto. sin ningún problema. Y ahí empecé a probar y probé las prietas, y te juro que yo no comía prietas. Y de ahí en adelante, en todos mis asados, tengo prietas Ganderat. De repente te he traicionado y porque no he encontrado, porque allá en Limache de repente no hay, y si no voy a comprar directamente a tu fábrica, Claro. pero de verdad son maravillosos. Y ahí bueno, la pandemia yo la sentí tanto en peso como en otras cosas, porque, Yo creo que todo un poco, sí. oye, yo llegué a pesar 106 kilos, Sí, ¿me voy a creer? chuta. 106. Ahora peso 94, pero pues bajé, después empecé a hacer ejercicio y eso. En la pandemia me dieron hernias, me llegó el viejazo en la pandemia. Pero disfrutaba los asados toda la semana. Y hubo un tiempo que estuvimos en cuarentena así, pero guardados, estábamos Sí, claro. enclaustrados en las casas, y nosotros hacíamos el asado atrás, nos juntábamos con los vecinos del condominio, los niños jugando, Era como lo poco que se podía hacer Es que no podía hacer mucho para más, po. distraerse en el fondo. Entonces, como te digo, a mí me fue bien. Yo creo que no solo a mí, varios rubros gastronómicos les fue bien porque no habían mucho más que hacer. Exacto. Fue una... Era un escape, digamos. Sí, ¿no? Y pasaron muchas cosas. Hay negocios que obviamente cayeron, que eran Sí, de por mucho supuesto. tema presencial, pero hay otros temas que florecieron, que les fue muy bien, que generaron mayores beneficios. Y bueno, así funciona la economía. Las cosas van, vienen, y muchos vivieron veranitos de San Juan y después Y retomó siempre un poco. se dice que las crisis son oportunidades también. Pues, entonces, Eso es súper importante lo que dices tú, y tiene que ver mucho también con los emprendimientos. Una de las cosas que yo trato de hacer también con la educación financiera, que ahí hago un paréntesis, es que te ayuda también a detectar buenas oportunidades. Tú puedes generar una oportunidad, puedes encontrar una oportunidad, pero tienes que escoger si la oportunidad es buena o no. Tienes que saber, Claro. y también saber llevar una oportunidad, que no se transforme en un fracaso temprano por falta de conocimiento y se transforme en un éxito, como en el caso que fue contigo de Gander. Pero en la segunda parte vamos a hablar de la parte de los pormenores. Ahora Ya, estamos perfecto. hablando de un Del Ganderat, producto en sí, sí mismo, en sí. un Ganderat consolidado.
Entonces estábamos hablando de hace 7 años atrás, yo más o menos por ahí conocí tus productos. Y después, ¿cómo partiste? Lo primero que hiciste fue ganarte este capital semilla, que es súper importante Sí. para los emprendedores. ¿Cuál es la invitación? Que consulten sobre O sea, estos fondos. De todas maneras, mira, como recomendación, una es que se inscriban en los centros de desarrollo y negocio, que Perfecto. son de Cercotec. Ok. Ahí te van a asignar un asesor. Ujú. Ese asesor te va a enviar información, además de hacer alguna reunión esporádica, y te va a avisar cuando hayan estos fondos. Además, uno puede estar siempre revisando las páginas, qué sé yo. Y hay que aprovechar estos fondos porque la verdad es que son un empujón. Probablemente si yo no hubiera ganado eso, tal vez ni siquiera me hubiera lanzado con esto. Porque Hubiera seguido con la máquina es que del abuelo. tal vez lo hubiera seguido haciendo para mí nomás. Claro. ¿Me entendí? No hubiera pensado, no se hubiera proyectado como negocio. Habría seguido siendo un hobby. Exacto. ¿Está ahí? Entonces, bueno, pero yendo específicamente a lo que me preguntáis, como parte un poco, bueno, en algún minuto ya tenía el fondo, tenía armado mi sala de procesos, tenía la resolución sanitaria, que es un tema importante. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. un poco? No creo que haya problema en transparentarlo. ¿De cuánto fue ese fondo que te adjudicaste en ese minuto? No me acuerdo exactamente, pero son cerca de los 3 millones. Creo que un Ya. poquito menos. Ya, ok. 2 millones 7. Entre 2,5 y 3. Claro. Ya, perfecto. ¿Y con Bueno. eso qué adquiriste? Pero en eso, para algún emprendedor que nos esté escuchando, uno tiene que tener claro que la plata no es que te pasen la plata directa. Perfecto. O sea, la plata tú la tienes que dividir en una serie de ítems que Cercotec más o menos establecido. Tú la puedes repartir, pero no puedes poner todo 100% de capital, por ejemplo, en máquinas. Ok. ¿Cachai? Y eso uno no lo sabe muchas veces. Y es un tema porque después tú decís, oye, pero yo había calculado que me iba a comprar la máquina que vale 3 millones, por Claro. decirte algo. Y no, pues, voy a usar solo 1,5 millones. El otro es para marketing, un porcentaje que tenéis que dividir. O sea, te hacen presentar un proyecto el cual Exacto. tienes que respetar. Bueno, eso Exacto. también es importante que sea así. Y además de eso, otro punto que hay que tener en cuenta que el IVA o todos los impuestos lo tiene que pagar uno. Entonces, obvio, te llega te va a llegar dinero, pero tú tenés que contar con una disponibilidad para pagar todo el IVA de todas las máquinas o todo lo que vayas a comprar en el fondo. Porque el Estado no se autopaga. Claro, o sea, te digamos. pasan los valores netos. Exacto. Y tú tienes que... Ya, perfecto. Sí. Mira, eso es súper importante. Sí. Así que, ojo, todos los que nos están escuchando aprovechen porque esto es una masterclass de emprendimiento también, de cómo... Son cosas que... La verdad, eso yo no lo manejaba, el tema de lo que tú me acabas de explicar del Es impuesto. que- Yo no lo manejaba. Es te que lo reconozco. muchas de esas cosas te las vas encontrando en el camino, po. Porque obviamente uno tampoco sabe, a mí tampoco nadie me enseñó, no fui a nada. Entonces uno va encontrándose con todas esas, entre comillas, no sé si dificultades, va a depender de cada persona, pero Claro. requisitos que hay que cumplir, ¿me entiendes? Y hay que ir adaptando las cosas. Bueno, y entre medio de toda esta historia, ya tenía la sala de proceso armada, las Perfecto. máquinas que me preguntaba y me compré Claro. algunas máquinas, obviamente selladoras de alto vacío para poder entregar un producto en una presentación bien y con una que se preserve el producto. Me compré una moledora más grande, una embutidora un poco más grande, una revolvedora, cosas relativamente básicas, pero que te ayudaban a poder producir un poco más. Porque al principio todo era manual, todo, o sea, desde embutir a mano con un embudo, así. Entonces Ahí ya tenías la resolución Sí, sanitaria, ya sí. la contabas. teníamos la resolución y bueno, en algún minuto quedé sin pega, quedé sin trabajo y dije, Perfecto. chuta, vamos, oye, tengo esto ya medio armado, vamos a ver si puedo vivir de la charcutería, po. Claro. Y ahí empezamos a movernos. También, pues, un poco, ¿para dónde voy? Pues? ¿A quién le vendo? Ya, mi producto está bueno, yo lo pruebo, le doy a la gente, todos lo encuentran estupendo, muy rico, qué sé yo, natural, la tripa natural, todo, sin gluten, claro. pero una cosa es que el producto sea bueno y otra cosa es que te lo compren, porque es un tema súper importante. Entonces, empecé a recurrir a los mismos clientes donde yo les vendía vino, empecé a visitarlos con mis productos. Y no sé si funcionó tanto, pero también esa gente que uno va conociendo en el camino de repente, un amigo que tenía un emprendimiento de panes y otras cosas, pasteles, cosas naturales, me dice, oye, ¿sabes que me invitaron a una vendimia? Ya, en Quilpué, genial. Yo traté de postular y todo, no había cupo, no había caso. Entonces le digo a este amigo, oye, ¿y si me voy contigo en tu puesto? Y yo, no sé, pues te pago un porcentaje de mi venta, qué sé yo, el 10% de mi venta, y puedo estar contigo y vendemos las dos cosas. Y fue mi primer evento al que fui.
Y ya, pues, fuimos, pues. Y qué sé yo, a las 1 de la tarde había vendido todo, Había había todo, tenido que ir mira. a buscar más cosas a mi casa. Vendí todo. Y claro, yo creo que con el 10% era más de lo que había vendido mi amigo en Claro. toda la feria. Y ahí dije, chuta, aquí hay un nicho. Y así seguí yendo a eventos hasta que conocí, por ejemplo, a tu suegra con tu cuñada y a distintos tipos Sí, de yo eventos. te he visto allá en Maitencillo, En Zapallar, Laguna por eso- Zapallar estábamos esa vez exactamente, que nos te he visto encontramos, ahí. exacto. Bueno, ha ido harto a la Expo Parvati en Limache, creo que Sí, esa también. fue una de las ferias con que partí, yo creo. Y ahora estoy volviendo a retomar, he ido varias veces de nuevo a Parvati y es un agrado porque en Limache hay una onda súper rica y uno se encuentra con clientes que me conocen hace hartos años y Claro. hay como ya una relación, digamos. ¿No? Y sigue fidelizando y Sí. aparte que en este tipo de cosas, bueno, yo años atrás yo me dedicaba también a los eventos y siempre yo daba vitrina a emprendedores y cosas así porque de verdad da vitrina, es efectivo, o sea, Ujú. te das a conocer, a lo mejor no te hace el sueldo en una feria, pero esos clientes después te empiezan a llamar y tú tomaste ese camino de empezar a mostrarte justamente en feria. Exacto, y se produce ese como boca a boca y de los mismos eventos, ferias, exposiciones a los que participaba, empezaron también de forma natural un poco a salir locales. Ahí, llegamos a los puntos de venta, pero quiero interrumpirte un Sí. poquito porque quiero saludar también a nuestro auspiciador que nos acompaña. Así que te quiero contar un poco sobre Facturados. Emprender ya es bastante. No dejes que las boletas y facturas te sumen más estrés. Con Facturados es rápido, claro y sin enredos. Respira, confía y entra a facturados.cl. Facturados es una empresa justamente de Limache y que se encarga de todo lo que es facturación electrónica, boletas, cosas que también te pueden servir y también tienen las maquinitas ahora que vienen con la boleta o la factura. Ah, genial. Pasas la tarjetita ahí pip, y Las tiene POS, que se les exactamente dice. las POS, pero tiene todo cruzado como corresponde con el servicio de impuesto interno y te alivia todo eso y al otro día tienes los depósitos. Bien interesante. Así que facturados.cl. Sigamos contando entonces. Llega el punto donde tú entras a comercializar en el B2B, que es el Claro. business to business, porque Sí. antes estaba en el B2C. ¿Cómo comienza eso? Porque yo empecé a encontrarte en algunos supermercados de comuna, empecé a encontrarte en algunas carnicerías igual premium, o sea, que tienen prestigio. Entonces, ahí empezaste a trabajar ese canal. ¿Cómo fue? Sí, también como te comentaba, se dio de una manera bastante natural, porque al ir a eventos me encontraba con gente que trabajaba o que era dueño de estos locales o que le pasaba el dato a alguno de los locales, oye, encontré este producto que es distinto a lo que hay en el mercado, y así empezamos a llegar, pues. Y claro, también hubo una explosión de locales como premium, yo diría post estallido social Sí, y después en la pandemia. pandemia salieron muchas carnicerías Sí, premium. porque la gente hizo los retiros, algunos se quedaron sin trabajo y muchos invirtieron en carnicerías premium. Entonces también como que se creció ese rubro o ese nicho, no sé. Y ahí le vendimos, o le vendemos todavía en realidad, varios de esos locales, más bien de productos premium o carnicerías premium o almacenes boutique, así como que esa es la onda. Y tenemos por varios puntos digamos, por acá en la región. Sí. Perfecto. Oye, hoy en día, ¿dónde está, por ejemplo, vendiendo banderas? Fuera de tu fábrica, que está en Quilpué. Sí, ¿Dónde te pueden encontrar en puntos de venta? bueno, para partir siempre directo, nosotros seguimos haciendo venta directo, que es lo que me decía un poco, y nos pueden encontrar en Limache, en el Supermercado Italia, y Mercado Italia, perfecto. que es un clásico de Limache viejo, Sí, exacto. que tiene unas cositas, es un supermercado antiguo y tiene algunas cositas puntuales, siempre tiene algunos productos italianos, siempre encuentras algunas cosas, bueno, encuentras mis productos, varias cosas. En Reñaca, en el Ice Kitchen, que es una tienda que vende puros congelados, pueden Perfecto. encontrar mis productos. Ellos tienen una sucursal ahí entre Limache, o sea, perdón, entre Reñaca y Concón, como en el límite, cerca de la Golondrina, por ahí. Ok. Bueno, abrieron su segunda sucursal también en Curauma, así que también nos pueden encontrar También ahí. perfecto. Sí, también pueden encontrar nuestros productos en Concón, en Bosque Montemar. Hay 2 puntos de venta ahí, uno que se llama el Almacén Nonito y en la botillería Quinta Barrica también
A ver, se me va a escapar alguno más, pero lo que pasa es que también los locales van, algunos, como hablábamos, volviendo a lo que hablábamos de esta explosión un poco de locales Claro. gourmet, también tuvo como un pic y una caída. Claro. Y se notó harto porque... Porque fueron cerrando algunos. Sí, de hecho, yo sí. compraba en uno que después ya no estaba. Yo compraba en una carnicería premium allá en Limache y después ya no estaba. Claro, el escondite, sí. Exacto. Sí. Hay varios locales que hubo como una explosión de estos locales y después cerraron. De todas maneras, seguimos teniendo abarcamos, no sé, entre Valparaíso y, qué sé yo, Concón, Limache, Quilpué también. De repente van surgiendo nuevos. De todas maneras, siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales y consultarnos. ¿Dónde las redes sociales? Ganderat _ charcutería en Instagram. Perfecto. Ganderat charcutería en Facebook. Ahí nos pueden hablar, nosotros directamente contestamos. Y ahí está también el link del WhatsApp, si no me equivoco. en el Sí, Instagram. el WhatsApp sale directo a mi link. Bueno, también le mando un saludo a mi señora, que ella, a pesar de que tiene su trabajo formal, ella siempre me está ayudando, y en el fondo esto es un emprendimiento muy familiar. En el fondo toda la familia ayuda. Es más, si tal vez me encuentren en un evento más bien grande, es probable que esté mi señora, hasta mis hijos, tal vez mi mamá. Yo he sido testigo de eso, sí, he sido sí. testigo de eso, sí. Es verdad, porque la familia te apoya y la verdad se produce algo entretenido también con los emprendimientos. Hay una onda chora, po. No, hay un muy buen emprendimiento. Y de hecho, cuando han estado en las ferias, a mí me gusta porque tú preparas cosas ahí mismo y efectivamente uno lo puede probar. No es como, ya me lo llevo y lo pruebo en la casa. Sí, claro. Uno prueba ahí mismo. Sí, Así que lo encuentro muy eso, bueno. Eso es un tema que me gusta mucho porque, claro, sí, la gente muchas veces, por ejemplo, un choripán o algo así, lo prueba y vuelven por el paquete de chorizo. Exacto. Es súper frecuente que pase eso. Pero es súper bueno porque le generas la necesidad ahí in situ al cliente. Exacto. Lo transformas en tu cliente. Y si es que no, porque hay eventos dependiendo, no todos los eventos se venden productos así como para comer, pero en todos nuestros eventos yo, o sea, es como, si no me dejan, no voy. Claro. Hay degustaciones, siempre. O sea, siempre voy a tener degustaciones. Algo puedes mostrar de lo Sí, porque la idea... como lo que tenemos acá, ¿o no? Exacto. Dieguito, podemos mostrar aquí lo que... Mira, eso. Estamos a 2 minutos de irnos al break y ahí vamos a empezar a degustar estas cosas maravillosas Sí. que están viendo. Ahí te voy a ir aquí. contando las cosas que... Sí, de que hecho, tenemos. estamos a 1 minuto del break y a la vuelta, en el segundo Ujú. bloque, quiero que nos cuentes justamente de cada uno de los productos. Vamos a ir viendo, obviamente, también lo de la tabla y vamos a hablar también los temas sobre qué cosa fue pasando en el camino, porque no todo fue maravilloso, me imagino. No, por supuesto. No sí. todo fue tan lindo, no todo es fondos por aquí y por allá, tienen que haber dificultades, los emprendimientos son complejos, a veces de casualidades salen muy buenas ideas, pero uno tiene que ser constante, y en el recorrido de los años que ya llevas te has ido consolidando y me imagino que también tienes proyecciones para más adelante. Así. Sí, por supuesto, sí, pero pasan hartas cosas complejas. Es complejo ser emprendedor, en realidad es como que está ahí en un sub y baja. Es una montaña rusa. Hasta emocional, claro. Sí, es una montaña rusa Sí. de emociones, el manejo del dinero. Es un tema Sí. temazo porque yo siempre le digo a la gente, mis costos son fijos, porque el colegio, qué sé yo, la casa, siempre es fijo, pero mis ingresos son variables. Exacto. Pero tengo que lograr cubrir los costos fijos, ¿cachai? Entonces es un tema ahí Así es. que uno lo va aprendiendo también, porque en esta vorágine o locura del emprendimiento, también te vas dando cuenta de tus líneas como de flotación, y tiene para arriba, para abajo, pero más o menos mantení. Exacto. Sí, Pero es no un va- desafío, es un sí. desafío que lo vamos a seguir conversando a la vuelta de este break y continuamos en la segunda parte de El Inversor Serial, Finanzas con Inteligencia. En UCB Radio, escuchas El Inversor Serial con Mariano Cerda, el programa que te enseña cómo las finanzas y las inversiones trabajan juntas para potenciar tu futuro. Emprender ya es bastante. No dejes que las boletas y facturas te sumen más estrés. Con Facturados es rápido, claro y sin enredos. Respira, confía y entra a facturados.cl.